Buenas noches con todos. Vamos a continuar con este ciclo de conferencias organizados por la Cámara Peruana de Comercio Exterior CAMEX dentro del curso de envase y embalajes. Y el día de hoy ya vamos a trabajar el caso número 13 referido a la parte de unitarización de carga marítima. Hemos querido dividir el medio de transporte de esa manera, por eso es que hoy vamos a trabajar solamente la parte de la carga marítima en sus dos vertientes, digamos, en las dos formas dentro del transporte marítimo, ¿no? Porque sea subdividir, y eso es lo que vamos a realizar ahora que tenemos en materia, previo al caso del día de hoy, el caso número 13. Vamos a identificar cuáles son estas opciones que nosotros tenemos. Y queremos brindarle esas dos opciones porque las personas que sí nos siguen en el curso, claramente saben que una de las intenciones fundamentales dentro de los cursos de CAMEX es ir impulsando un poco el tema del emprendimiento, ¿no? Y no queremos justamente de que eh, tomen el tema de las capacitaciones como que empresas exportadoras, que ya tienen infraestructuras, que tienen ya desarrolladas partes eh, empresariales, en otras palabras, que sean grandes empresas, ¿no? La idea fundamental es que busquemos dentro de la promoción, del emprendimiento, las exportaciones, algunas formas o algunos regímenes como el importa fácil o el exporta fácil, que tienen sus características, ¿no? Dirigida más para el tema de emprendimiento. O podemos decir para el primer eslabón dentro de comercio exterior, ¿no? Hay personas que trabajan en comercio local, quieren mirar a comercio exterior o, digamos, que se encuentran en comercio exterior ampliando un poco los mercados. El curso de envase y embalajes o gestión de envase y embalajes, que lo tenemos dentro de las plataformas de los cursos que tenemos con CAMEX, hemos venido en un primer momento viendo la parte conceptual, la parte teórica, dividida y enfocada en patrones no solo de consumo, sino patrones de comportamiento de mercados, ¿no? Y vimos desde el punto de vista de bloques económicos, ¿no? Eso ustedes se van a poder dar cuenta dentro del curso. Lo que estamos haciendo ahora con este ciclo de conferencias es básicamente enfocarnos ya no en la parte de envase y embalajes con respecto a productos, sino el tema de envase y embalajes, pero con respecto al tema de modo de transportes. Sí, hemos hablado mucho del tema de unitarización, ya estamos con data, hemos estado en casos anteriores también referidos al tema de paletización, pero hoy queremos trasladar un poco el tema de la decisión que podemos tomar como en este escenario de emprendimiento, y sobre todo si queremos llegar a ese mercado, a esos mercados internacionales, poder conocer claramente está el control, el manejo adecuado, ¿no? La gestión de envase y embalaje con respecto a la manera de unitarizar la carga, ¿ve? Entonces vamos a entrar en materia. Primero vamos a realizar una parte conceptual muy corta que nos va a permitir posicionarnos en lo que nosotros queremos resolver el día de hoy, porque es importante, también es muy importante que siempre tengamos toda la parte conceptual teórica de lo que venimos trabajando. ¿Ok? Entonces vamos a entrar ya a la parte de materia, pero primero vamos a definir qué cosa es la unitarización, porque si vamos a hablar de unitarización, ajá, de carga marítima, tenemos que ver qué cosa es la unitarización. La parte de gestión operativa, básicamente, he podido tomar en cuenta en este tiempo de experiencia, que es ahí donde hay una confusión entre la parte logística externa que terciarizamos y la parte logística propiamente de la compañía. Ahora, ustedes, las personas que siguen el curso, que no necesariamente están ligadas a empresas exportadoras o empresas importadoras, más bien están en un proceso de promoción, un proceso de, digamos, de emprendimiento, tener muy en cuenta lo siguiente, tener en cuenta que, y los invitamos a que manejen mucho el tema de la terciarización. ¿Ok? Estamos viendo una etapa de pandemia, lo vamos a seguir viviendo durante este año, eso no va a cambiar, Dios mediante, este año. Esperamos que el próximo sí tengamos ya otro tipo de opciones,
Pero nos va a permitir a los emprendedores básicamente algo muy interesante. Y ese algo interesante es que podemos tercerizar todo, pero al tercerizar todo, también nos va a permitir empezar de manera secuencial, eslabón por eslabón, con respecto a qué información podemos tomar, qué información vamos a revisar. ¿Ok? Eso lo tenemos ya muy bien mapeado. ¿Ok? Eso es importante que lo tengamos en cuenta también. A ver, el tema de la unitarización. ¿Ok? La unitarización debemos tenerla en cuenta de la siguiente manera, independientemente si es un contenedor, si es carga suelta, hoy lo vamos a revisar también. La unitarización es un método, y los métodos pueden ser distintos. Métodos igual a procedimientos. Metodología, viene la palabra método. ¿Ok? ¿Cuál es el método que vas a utilizar? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es el procedimiento que vas a utilizar? Pero hay algo más que añadir. ¿Cuáles son esos atributos o accesorios adicionales que vas a utilizar? ¿Para qué? Para poder reunir ciertos números de pequeños bultos y para poder manipularlos solo como una unidad, como un todo, ¿ok? Como una unidad, ¿ok? Entonces eso es importante, que el fin de unitarizar la carga es volver todo una unidad. Cuando hablamos de exportaciones, por ejemplo, y la foto que ustedes pueden ver la foto en la lámina, si le ponemos, imaginémonos ahorita poner todo ese tema en stretch film y convertamos esos paquetes, esas distintas cajas en una sola, ¿no? En una sola unidad. Pero aquí hay algo más interesante. Esa unidad ya tendría otras medidas, porque estamos hablando del uso de un pallet. Y ustedes pueden ver la figura del pallet ahí. Y el pallet tiene sus propios tamaños. O sea, el pallet tiene su propia altura. Por ende, al buscar esta unitarización, ¿qué es lo que pasa? Se convierte esto en una nueva unidad, pero con otras medidas, incluyendo el alto del pallet. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más nos dice el tema de la unitarización? Que mediante la utilización de equipos mecánicos se puede hacer el traslado de esta mercadería, porque a veces utilizamos también ese tipo de unitarización para productos, digamos, maquinarias con grandes pesos o volúmenes, y entonces necesitamos unitarizarlo para que el traslado sea de manera mucho más fácil, de manera adecuada, ¿no? Por eso tenemos, como dice claramente la lámina, ¿no? Tenemos bultos difíciles de manejar, ¿ok? De estivar incluso. ¿Ok? Hay unas unidades de dimensiones normalizadas, lo que pueden manipularse por medios mecánicos, ¿no? Y tenemos aquí, por un lado, el pallet, que es un dispositivo, un elemento que marca el tema de la unitarización, y puede ser una maquinaria o sí, como lo montacarga, aquí en el Perú le decimos pallets, que ayudan justamente a manipular este tipo de contenedores. A ver, aquí hay algo importante también de definir. Muy bien, independientemente de la carga, del uso de este elemento, que no necesariamente es obligatorio, porque yo puedo unitarizar mi carga en contenedores sin la necesidad de utilizar este elemento adicional como es el pallet, porque el pallet es uno de los elementos adicionales. Existen otros, claro, el stretch film, que es lo que yo les comentaba, ¿no? O sea, hay un tema de stretch film que permite que la mercadería se quede sólida, rígida. También tenemos el tema de los esquineros para evitar el movimiento de las cajas cuando éstas no usen stretch film. Tenemos cuerdas, tenemos rejillas, tenemos bolsas de papel llenas de aire que se colocan justamente a los costados entre las paredes de los contenedores. En fin, existen una serie de elementos que nos permiten que nuestra unitarización, que la gestión de unitarizar la carga sea la más óptima. Eso estamos todos de acuerdo. ¿Ok? Eso estamos todos de acuerdo. Y eso nos va a permitir a nosotros, ¿qué cosa? Nos va a permitir a nosotros tomar ciertas decisiones. ¿Con respecto a qué? Con respecto a
la cantidad de mercadería que quiero exportar, la cantidad de mercadería que quiero importar, pero sobre todo cara a mi almacenamiento o el almacén de mi cliente, si es que estamos hablando de exportaciones. Acá, hasta ahí estamos perfectamente bien. Eso sí está, eso es sumamente, eso está sumamente claro. A ver, hay otro tema importante también. ¿Okay? Hay otro tema importante que hay que aclarar. Hace unos minutos yo les decía, no es obligatorio el uso de este elemento adicional denominado pallet. No lo es. Sin embargo, acá hay otra cosa importante. En algunas ocasiones, de forma obligatoria, según la naturaleza del producto, sí tenemos que utilizar el elemento denominado pallet. Ejemplos. A ver, cuando hablamos de productos de exportación agroindustrial, sean frescos o procesados, ambos tienen que pasar por una revisión, tienen que pasar por una, digamos, eh, a ver cómo les explico, tienen que pasar por una inspección previa de algunas entidades gubernamentales que norman las salidas o los ingresos de este tipo de productos al país. En el caso de productos frescos, estamos hablando de SENASA, productos procesados, estamos hablando de Digesa. Entonces, hay un tema de inspección previo al embarque, y hay que manipular la mercadería y movilizarla. Entonces, se imaginan cajas de palta, de mangos o de uvas, la manera como es esta consolidada, movilizada, estivada dentro del contenedor. Entonces, ahí se ve la obligatoriedad. Y tenemos otro tipo de productos que no necesitan utilizar pales, sobre todo los no perecederos, en su mayoría se podría decir, porque si hablamos de maquinarias que también pertenece a esa línea, sí necesita el tema de los pallets. En el caso de los productos no perecederos que no puedan sufrir un tipo de deterioro netamente con el producto, me refiero a las prendas de vestir, incluso algunos electrodomésticos, lo he visto, que hay unitarización de carga sin utilizar un elemento como el pallet. Y hablamos de unitarización utilizando el full o la cantidad completa del espacio de un contenedor. Que ahora en el caso vamos a llegar a eso. Que vamos a llegar a eso. Nosotros tenemos dos tipos, acá está, vamos a ver, dos tipos o dos opciones de unitarizar la mercadería, ¿okay? Vía marítima, de exportar o importar nuestra mercadería vía marítima. Ya vamos a tener en una conferencia posterior, vamos a hablar acerca del tema del manejo digamos, de carga aérea, de carga terrestre, que también es importante, muy importante, porque analizamos datos de exportaciones. Hay mucha mercadería con volúmenes y pesos considerables, que lo primero que pensaríamos es que necesariamente tiene que ir vía marítima y se está embarcando vía aérea por la urgencia o por el requerimiento de nuestro cliente en el extranjero. Y vía carretera tenemos acá tres países, los dos principales destinos de las exportaciones peruanas en Latinoamérica son nuestros vecinos. Tenemos a Chile y después tenemos a Ecuador. Son los dos principales destinos de las exportaciones peruanas. Ahí está. Entonces vamos a ver cuál es la forma que tenemos de unitarizar, estas modalidades que tenemos de unitarizar carga. Primero tenemos el FCL, normalmente conocido como FCL-FCL, o es el envío de un contenedor completo, exclusivo, como su nombre indica, ¿no? Es un envío en el que la mercadería de un expedidor, de un exportador, viaja dentro de un solo contenedor, sin compartir espacio con otras cargas, solo su mercadería. ¿Puede sobrar espacio? Sí, puede sobrar espacio. Puede utilizar el total de sus metros cúbicos también, pero también puede, puede ir, digamos, medio vacío. Pero ya es decisión del exportador o del importador si quiere o no compartir el contenedor. Cuando no es el caso, cuando es un producto solo, un exportador, una línea de productos se denomina FCL. Ahora, habrá en algún momento que sobre demasiado espacio.
No necesariamente, pero los importadores, eso lo he visto más en el caso de importaciones, cuando hacemos gestión de envase y embalajes. En el caso de importaciones, es posible que las empresas importadoras en el Perú sí tengan un parámetro o un porcentaje definido de cuánto, hasta dónde pueden llegar, hasta dónde está permitido la unitarización de un poco de espacio, la unitarización, o sea, no utilizar de cierto espacio, de cierto cubo. Como les dije, en un FCL, FCL-FCL, sus siglas en inglés, Full Container Load, ahora lo vemos de nuevo, está a disposición de un solo agente, de un solo importador o de un solo exportador. Pero cuando hablamos de un solo, nos referimos a un solo importador, pero este importador puede convertir mercadería de distintos proveedores en un contenedor. Y eso se denomina LCL-FCL, porque, ok, tengo carga suelta, que es lo que vamos a ver ahorita. Sin embargo, son mis proveedores y yo lo puedo convertir en contenedor. Eso también existe. Porque por otro lado tenemos a los exportadores o importadores que justamente están en el camino de emprendedores, que es a donde yo quiero llegar, siempre con mis conferencias, por ahí donde yo quiero ir. Y tenemos el tema de LCL, porque no estás en obligación de llenar un contenedor. O sea, yo soy digamos, soy un emprendedor en importaciones, pero no voy a poder cumplir con llenar un contenedor porque yo estoy dirigido a la campaña del Día del Padre, ya que ahora hablando de marzo, abril, mayo, sí, se podría decir que estaríamos hablando de campaña del Día del Padre, pero son productos estacionales, ¿no? Entonces no es necesariamente que yo llene un contenedor, digamos, he mandado a hacer 1000, 2000 billeteras, por ejemplo, ¿no? Entonces en importación solamente son 50 cajas, una cosa que tenemos un metros cúbicos, que están de 5, 7, 8 metros cúbicos, y están paletizados, unitarizados, eh, como carga suelta. O sea, va a compartir el contenedor con otros importadores. Y exportadores es viceversa. Yo también puedo hacer eso. Puedo hacer mi consolidación, mi unitarización a través de carga suelta, porque es un proyecto de exportación nuevo. O sea, quiero exportar, por ejemplo, chompa de alpaca bebé o accesorios textiles de baby alpaca, ¿ya? Al mercado de Ámsterdam, en Países Bajos, que es el principal destino de las exportaciones peruanas. ¿En dónde? En Europa. En Europa. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. En Europa. Hay que revisar esta información siempre, ¿no? Esto es en Europa, porque se va actualizando. Pero el LCL, en sus siglas en inglés, ahora lo chequeamos de nuevo, Less Container Load, o denominado también cupaje marítimo, es un tipo de envío en el que la carga viaja dentro de un contenedor, pero junto con cargas de otros expedidores, ¿no? Exportadores. Por eso también se conoce como modalidad como contenedor compartido, ¿no? Contenedor exclusivo para lo que es el FCL, FCL, y un contenedor compartido que es un LCL-LCL. Pero también hay un tema de lógica cuando se hace esas consolidaciones, y eso hay que tenerlo claro. No voy a hacer una exportación de prendas en la línea del ejemplo que acabo de mencionar, ¿no? O sea, un tema de exportación de accesorios en base a hilado de baby alpaca y lo voy a mezclar con filetes de trucha congelado, ¿no? Que también tiene una exportación LCL. No es tanto así el tema de la consolidación cuando se trabaja un LCL, FCL. Ahí hay que tener un poquito de criterio también. Y es importante que lo tengamos sumamente en cuenta. Ahora, el trabajo de Full Container Load, que es el que estaba mencionando anteriormente, el contenedor exclusivo, acá está sus siglas en inglés, se trabaja o se puede coordinar el embarque de un FCL, tenerlo sumamente en cuenta, si bien puede ser con una línea naviera,
shipping line, o puede ser con un agente de carga, un freight forwarder. Sin embargo, cuando hablamos de LCLs, de Less Than Container Load, de carga suelta, en contenedor compartido, solo lo puedes trabajar ¿con quién? Con, ojo con eso, el agente de carga. Una línea naviera no te va a hacer ese trabajo de consolidación, ese chamba del agente de carga. Y es importante que lo recordemos siempre, por favor. Ahora, y eso ya para pasar al caso y comenzar a trabajar estos datos, plasmarlos en un Excel, que es donde siempre nosotros aterrizamos eh, las conclusiones. Aquí hay un tema importante. Para decidir cuál es la mejor opción, ya sea, digamos, FCL o LCL, hay 4 aspectos claves. O sea, todo exportador y todo importador, dentro de su gestión de envase y embalajes, porque esto pertenece a la gestión de envase y embalajes. A veces pensamos que no es así, que esto es logístico, pero eso forma parte. Entonces, si tú eres un emprendedor, independientemente si te vas por el tema de exportaciones o te vas por el tema de importaciones, independientemente de eso, hay un tema ahí que decidir, ¿ok? Y hay 4 aspectos claves que te van a ayudar a tomar esa decisión, ¿ok? Como expeditor que eres, como expedidor que eres. Deberías tener claro antes qué cosa: volumen, seguridad, costo y urgencia. El tema de volumen es clásico, digamos que es el criterio o la característica de decisión más clásica, porque si estamos hablando de volúmenes razonables, obviamente, por obvias razones, nosotros tenemos que utilizar contenedores con volúmenes considerables, superiores a los 25 metros cúbicos, pero si hablamos de cargas que van entre 3, que incluso pueden ser 2, 3 metros cúbicos, 4 metros cúbicos de exportaciones, ¿ah? Y con volúmenes y con precios de venta de exportación considerables también. Entonces hablamos de carga suelta o LSL, ¿no? Y después tenemos el tema de seguridad. ¿Por qué el tema de seguridad? Porque si tú consideras, o tu cliente, si nos ponemos en el lado de exportadores y tu cliente considera que es muy importante que su mercadería llegue en óptimas condiciones y no quiere que tenga contacto con ninguna otra mercadería por temas netamente de seguridad, porque cuando tú compartes el contenedor con otro expedidor, ese contenedor tiene que ser aperturado en el almacén, en el puerto de destino. Necesariamente hay un proceso de desconsolidación. ¿Okay? Entonces imaginemos, yo hago una exportación al mercado eh, digamos, al mercado alemán de cerámicas. ¿Okay? Pero tengo 10, 15 metros cúbicos, nada más. El contenedor más pequeño es el de 20 pies, que tiene una capacidad máxima de 33 metros cúbicos. Entonces estamos hablando de 13 metros cúbicos que quedarían en el aire, vacío. Sin embargo, por requerimiento del cliente, que necesita tener la seguridad que esa mercadería va a llegar no solo en óptimas condiciones, sino que no va a haber un manipuleo, porque al ser un cerámico decorativo, utilitario, el manipuleo puede ocasionar que tenga ciertas lesiones. Entonces, por ende, prefiere asumir ese costo. Pero es un tema ya de seguridad que habría que revisarle y darle la vuelta. ¿Okay? Hay que chequear eso. Después tenemos el costo. Obviamente, si hacemos un comparativo de cuánto me cuesta trasladar estos 20 metros cúbicos, siguiendo la línea del ejemplo que mencionaba de las cerámicas, cuánto me cuesta el flete por metro cúbico y cuánto me cuesta el flete si es que lo llevo como FCL, ¿no? No nos podemos ir hacia los extremos, ¿no? Pero hay casos
eh, sin duda hay que analizar, ¿ok? Hay que analizar y tomar la decisión. Entonces, las personas que me escuchan hablar siempre de estos temas, es como que siempre relacionan la parte logística y se olvidan que esto también pertenece a la gestión de envases y embalajes, esta toma de decisiones, que es sumamente importante. ¿Ok? Y por último es el tema de la urgencia. Usted mira, profesor, ¿urgencia por qué? Si finalmente, sea FCL o sea LCL, estás en vía marítima, no porque sea LSL va a llegar más lento que un FCL, porque el tiempo de tránsito o el transit time marítimo es el mismo, siguiendo en el ejemplo, en este ejemplo de la exportación de cerámicos, 20 metros cúbicos, mercado alemán, puerto de desembarque, principal puerto de Alemania, Hamburgo, uno de los principales entradas para Europa Central. Y ustedes claramente nos pueden decir eso, ¿verdad? Pero ¿qué tendría que ver con el tema de urgencia? Bueno, como le mencioné hace unos minutos con el tema de seguridad. Una cosa es que un contenedor llegue a un puerto de destino y siga el flujo de nacionalización de la mercadería sin ninguna apertura de contenedores porque es un contenedor exclusivo. Por ende, si hablamos de importaciones, por ejemplo, ¿okay? Donde estamos promocionando, bueno, ya no, la palabra ya no es promocionar, esto ya es obligatorio desde el año pasado, del 2020. De hecho, del 2019, sino que en el 2020 tuvimos una marcha blanca los primeros meses que estuvo un poco paralizado por el tema de la pandemia. Todos son despachos anticipados. Hacemos un despacho anticipado, una nacionalización de despacho anticipado. Sin embargo, este despacho anticipado eh, está enfocado por un lado importante. Puede ser que sea directamente al almacén, de vapor a camión, como se le conoce, y entra el contenedor al almacén del importador sin la necesidad de que haya una apertura. Así está la cadena roja, porque se puede hacer la apertura en el almacén del importador. Sin embargo, por la obligatoriedad que existe del despacho anticipado, una carga suelta puede ser numerada con despacho anticipado, sí, sí puede ser numerada con despacho anticipado. Sin embargo, el proceso no va a ser en 48 horas, porque sí, necesariamente, porque al compartir el contenedor con otros importadores, tiene que trasladarse un despacho a un depósito temporal y este depósito temporal finalmente tiene que aperturar ese contenedor, desconsolidar la mercadería, o sea, sacar lo que es tuyo, sacar lo que es del importador B, el importador C, hacer el distribuidor, trasladar la mercadería al patio, a zona primaria, etcétera. Entonces, sí existe más tiempo en ese proceso. Por eso que este cuarto criterio o este cuarto aspecto importante en la toma de la decisión de qué opción para tu envío, urgencia, cabe a la perfección. ¿Okay? Entonces, ojo con eso, porque es extremadamente importante. De hecho, la figura nos permite ver claramente lo importante que es el uso de cajas solamente o netamente de un solo dueño, de un solo consignatario, o cuando tienes varios consignatarios y por ende estos varios consignatarios tienen que formar parte claramente está de un todo, ¿ok? De un todo. A ver, entonces vamos a hacer algo, vamos a entrar ya al detalle del caso, porque ahora me pareció interesante hacer este preámbulo. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta de la importancia de la toma de decisiones. No necesariamente tenemos que tener como super empresas, sino que se dan cuenta, ¿no? Pequeños proyectos de exportación, se cuenta, pequeñas unidades de exportación, de importación unitarizada, nos permite también tomar nuestras propias decisiones. ¿Ah? Ojo con eso. Acá también es importante tener en cuenta esto. A ver, vamos a leer el caso, ¿no? A ver, un caso de unitarización, la carga a exportar vía marítima, prenda de vestir y cerámico. Como estamos hablando de unitarización vía marítima, creo que vamos a tomar
ambas decisiones para conocer bien cuál es el tema y por dónde vamos, por dónde está encaminado. A ver, dentro de un proyecto nuevo de exportación de productos no perecederos, sector textil y cerámico, porque hay muchas categorías, muchas líneas, muchos departamentos cuando hablamos de productos no perecederos. Estamos hablando del sector textil y cerámico. Al mercado colombiano, la Asociación de Ceramistas del Departamento de Piura, por un lado, y los productores de prenda de vestir de hilado artesanal del Departamento de Cusco. Muy bien, entonces hay un proyecto, hay dos entidades, dos asociaciones identificadas distintas, ¿ok? Con posibles puertos de salida distintos. Yo más estoy pensando de que en la parte cerámica una exportación a través del puerto de Paita y en la parte de Cusco una exportación directamente por el puerto del Callao, ¿ok? Ahí hay unas características distintas. Del departamento de Cusco, dentro del PAI 2021, que es el programa este de internacionalización, que busca la internacionalización sobre todo de las MIPES y las pymes, está en el proceso de determinación de unidades a exportar. ¿Okay? Pero más que unidades a exportar, creo que estamos ahora identificando la cantidad de cajas a exportar previo a la negociación, o sea, tener el conocimiento. Creo que en alguna oportunidad les he comentado, ¿no? Yo he formado parte de una negociación en la que me hicieron esa pregunta directamente. ¿Cuántas unidades tienes tu caja de, me acuerdo que eran unos beans, unos chullos, en esa oportunidad? Y me dijeron, oye, estamos digamos, en un showroom y les gustó, les llamó la atención estos beans, estos chullos, y me preguntaron, oye, yo creo que voy a necesitar cierta cantidad. ¿Cuántos es que entran por caja? ¿Cuáles son tus medidas de tu caja? ¿Cuántas cajas pueden entrar por contenedor? Finalmente, ¿cuántas unidades me puedes vender por un embarque si quiero un contenedor de 20 pies? Entonces, en ese momento, tienes que tener en la mente no solamente las cantidades por caja, sino la medida de la caja, el cubicaje de la caja, el cubicaje del contenedor más pequeño o del máximo, dependiendo si sobrepasas o de repente no un contenedor, sino una unitarización a través del uso de un pallet, las medidas del pallet, la medida de la caja, los niveles de repente máximos para utilizar, o si no hay un nivel máximo por el peso, tener en cuenta que tienes en el pallet 15 centímetros de alto, utilizar 15 centímetros máximo del techo, entonces ahí tienes como 30, 40 centímetros que no son tuyos, que no puedes utilizar, y lo que sobra es en donde vas a enfocar tu trabajo. Entonces, esa información es la que debemos manejar previa a la negociación, que es como lo dice el caso, ¿no? Entonces, para buscar una estandarización, porque están hablando de un proyecto del PAI, quiere estandarizar a estos exportadores, estos futuros exportadores, los de Piura y los de Cusco. Se ha determinado las mismas medidas de los embalajes, ¿ok? Tu caja máster va a ser igual. Ancho 40 centímetros, largo 60 centímetros y alto 10 centímetros. Muy bien. Sin embargo, sí va a diferir el tema de las unidades, ¿no? En el caso de prendas de vestir, que son camisas, por cajas y 30 camisas por cajas. Y en el caso de los cerámicos, van a ser 4 unidades de cerámicas por caja. Entonces, ok, ahí también es importante tener en cuenta, tener en cuenta eso. Cabe indicar que en el caso de las prendas de vestir, se va a embarcar full container load. Ok, vas a usar el total del cubicaje de un contenedor, o sea, el total, el cubicaje se va a utilizar. Porque las prendas de vestir no es un producto que pueda dañarse. Entonces, si tu cliente necesita la mayor cantidad de productos y como no hay un tema de daño, entonces utilizas pues todo el cubicaje de un contenedor, de un full container load. ¿Ok? Y como claramente dice ahí, ¿no? Uso total del CBM, del cubicaje. Y está hablando ya de un contenedor de 20 pies, que ya hablamos de un contenedor de 20 pies. Y la cerámica decorativa sí se trabaja como carga suelta y nos menciona un máximo de peso de resistencia de la caja solo de 5 niveles. Entonces vamos a calcular el tema de primero de la cama, pero después vamos a ver solamente 5 niveles. Ok, 5 niveles. Entonces,
yo puedo salir a negociar un paletizado, un unitarizado de cerámicas decorativas de tal cantidad para mi primera exportación, mi primer embarque a través de mi exporta fácil. ¿Ok? Porque el precio de venta es un poco superior al tema de las camisas. Entonces el tema de las camisas que sí puede ser más masivo, que puede ser un mercado mucho más masivo. La cerámica decorativa de repente va para un mercado mucho más selectivo. Las pocas unidades me generan un margen de utilidad interesante, diferente al de la camisa, pero muy interesante. ¿Ok? ¿Qué es lo que se requiere definir? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Primero, calcular la unitarización de la carga asignada según el modo de transporte marítimo. ¿Ok? La unitarización. Y acá tenemos el tema de las cajas. A ver, acá está la medida de las cajas. 10 centímetros de alto, 40 de ancho y 60 de largo. Metros cúbicos, si se dan cuenta, lo he puesto en signo de interrogación. ¿Por qué lo he puesto en signo de interrogación? Porque lo vamos a calcular. Lo vamos a calcular juntos. ¿Cómo calculamos los metros cúbicos de una caja? Lo vamos a ver en este momento. Y para el tema del full container load, como el caso nos decía, vamos a utilizar un contenedor de 20 pies. Recordemos que las medidas internas son las que nos van a ayudar a tomar ciertas decisiones. A ver, las medidas internas del contenedor de 20 pies tiene 5 metros, 5.90 metros de largo internamente, 2.34 metros de ancho internamente para poder saber si metemos o no metemos pallets, si se da el caso. Y de alto tenemos 2 metros con 40, ¿ok? Por el tema del top, del techo, hasta donde podemos llegar, ¿ok? Importante. Bien, entonces vamos a resolver esto, pero primero lo primero, vamos a identificar cuál es nuestro metro cúbico de caja. ¿Por qué? Porque en el caso del FCL, las prendas de vestir, los datos que nos están solicitando son datos muy sencillos referidos a qué? A que el cliente o el posible cliente dentro de la negociación necesita utilizar el máximo de la capacidad del contenedor. Entonces, si me dijeron que es un contenedor de 20, ok, y voy a utilizar el máximo de su capacidad, ¿cuánto es la capacidad de un contenedor de 20? Acá están las medidas, también calculamos una capacidad de 33 metros cúbicos aproximadamente. Aquí la respuesta sería muy sencilla. Divido mi capacidad total entre, o sea, el cubicaje total entre el cubicaje de mi caja y el resultado son las cantidades de cajas que puedo meter. Como no voy a utilizar pallet, simplemente lo voy a unitarizar de esa manera, entonces ahí se cae sencillo, ¿no? Distinto a las cerámicas, en el que sí vamos a tener que ver la medida del pallet, vamos a trabajar con un pallet europeo de 80 por 1.20, 15 centímetros de alto, y basados también en una suposición de un contenedor de 20, saber hasta dónde podemos elevarnos, teniendo en cuenta que la cerámica sí tiene un peso de niveles a los que no podemos llegar. Muy bien, entonces vamos a ver cómo calculamos, y esta es la primera pregunta, cómo calculamos los metros cúbicos de una caja máster. ¿Cuál es la fórmula? Vamos a recordarlo. Es la multiplicación en centímetros, siempre en centímetros para que le salga esta fórmula. Sé que existen otras, pero para que salga en centímetros, debemos tener 10 centímetros por 40 centímetros por 60 centímetros entre 1.000.000. Para que salga esta fórmula, necesariamente se tiene que trabajar en centímetros. ¿Ok? Entonces mi cubicaje, vamos a ver aquí, es de por caja 0.03 metros cúbicos. ¿Ok? 0.03 metros cúbicos, más o menos. Muy bien. Ese es mi cubicaje por caja. Por caja. Entonces, primero, vamos a ver el tema de las camisas.
que es Full Container Load. Es un contenedor de 20 pies estándar que tiene 33 metros cúbicos, o sea, 33 cbm. Listo. El Full Container Load igual. La caja, hemos dicho que tiene 0.03, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, 0.03 metros cúbicos. Entonces, aquí, total de cajas, hacemos una división sencilla. El cubicaje total entre el cubicaje de caja y lo que nos va a resultar es el total de cajas. ¿Cuántas cajas? Vamos a ampliar esto. ¿Cuántas cajas son las que nosotros podemos embarcar dentro de un contenedor de 20 pies? 1100 cajas, pero estamos hablando de qué tipo de cajas. Estamos hablando de las cajas que tienen esas medidas, porque de repente, y es lo que el caso nos ha indicado, porque seguramente habrá otro tipo de medidas, otro tipo de cajas, ¿no? Pero básicamente para eso, para ese tipo de para ese tipo de cajas, tenemos 1100 cajas. A ver, ¿y qué pasa en el caso que sería el LCL? Aquí también es un poco sencillo, no es tan complicado hacerlo. A ver, vamos a ver. Imaginemos que este es el pallet. Muy bien. ¿Y cuáles son las medidas de las cajas? Porque aquí sí tenemos que ponerlo bien. Recordemos que el alto lo vamos a ver después porque hay un tema de pesos que es una restricción. Ahí el tema del peso en un producto, valga la redundancia, que tiene peso como la cerámica, ahí hay un tema de restricción que nosotros debemos tener en cuenta. A ver, 40,60. Vamos a utilizar el pallet europeo. El pallet europeo tiene 1.20 de largo y 0.80 metros o 80 centímetros de ancho. Muy bien. Bien, entonces si nuestra caja tiene un ancho y un largo de 60 por 40, podemos decir que nuestra caja, vamos a checar eso de acá, mejor dicho, nuestra cajita, muy bien, nuestra cajita va a tener, vamos a pintarlo aquí, 60 metros de ancho, 40 de ancho y 60 de largo. Al tener 60 de largo, por consiguiente, claro está, que vamos a tener 4 cajas, ¿verdad? 60 más 60 es 120 y 40 más 40, listo. 40 más 40 es 80. Entonces van a entrar claramente 4 cajas. Muy bien. A ver. 4 cajas por cama, porque estamos hablando de un pallet. Vamos a ver. Caja 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Caja 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos para arriba. ¿Cuánto tiene de alto? Tiene 10 centímetros. Como es un pallet porque está unitarizado, vamos a coger los 15 centímetros del alto del pallet. ¿Cuál es la medida interna del contenedor? El alto 240. Digamos que ahí tienes 15 más 25 de alto. Nos cogemos los 40 centímetros, tanto en el alto del pallet como en la separación que existe entre
el techo y la última caja, ¿no? La lógica nos marcaría de que solamente trabajemos 2 metros y como mide 10 centímetros, vueltamente, ¿no? La lógica nos vuelve a marcar la pauta de que debería ser 20 cajas, pues, 20 niveles. Sin embargo, hay una restricción, que es la del caso, que nos dice de que por el peso del producto, que es una cerámica, y el material del cartón corrugado debe ser doble flauta o triple flauta, dependiendo la elección tanto del exportador como el importador, nos dice que solamente puede tener 5 niveles, ¿ok? Solo son 5 niveles. Entonces, 4 por cama, 20 cajas. Estamos hablando de 4 cajas por cama. Estamos hablando de 5 cajas por nivel. Entonces, tenemos 20 cajas en total, ¿no? Entonces, 20 cajas en total. ¿Cuánta unidades existen por caja? En el sistema son 4 unidades por caja. Importante porque seguramente es por el tema del tamaño y unidades por caja. Muy bien. Finalmente, nuestra unitarización a través del uso del PALE, de este elemento, tenemos en total para salir a negociar 80 unidades en total en la unitarización. Es una unitarización, paletización. Muy bien, entonces sabemos que los productores exportadores de cerámico, van a salir a negociar 80 unidades en el primer embarque, seguido de la línea de exporta fácil, pero en el caso de las prendas de vestir, que son ¿cuántas unidades por caja? Unidades por caja, que son 30 unidades por caja. 30 unidades por caja nos da un total por contenedor, total unidades por contenedor. A ver, veamos cuántas son las unidades por contenedor. Acá hablamos de, a ver, se me fue esto. Listo. Hablamos de 30.000 unidades por contenedor. 30.000 unidades por contenedor. Entonces, si bien es un proyecto, como claramente lo estábamos mencionando, diferenciados, 2 provincias distintas, 2 formatos, 2 productos, 2 líneas distintas, si bien está marcada esa pauta, tener claramente identificada la cantidad previo a la negociación nos ayuda muchísimo. Entonces yo recomiendo mucho que nosotros cuando trabajemos en este nivel de emprendimiento, vayamos definiendo cuál va a ser la mejor opción, cuáles son las mejores opciones que nosotros tenemos en la toma de decisiones. Y también toda esta serie de conferencias basadas en casos que tenemos con CAMES nos está también permitiendo ir trasladando poco a poco la parte teórica en resultados mucho más específicos. Muy bien, solo quería agradecerles a todos por su participación. Recuerden que la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, comparte con ustedes esta información en redes sociales, así que virtualícenla por favor y nos vemos en la próxima conferencia.